El remedio puede ser peor que la enfermedad, eso lo hemos escuchado en reiteradas oportunidades, es un dicho muy Popular. presente en la cultura popular de nuestro país, pero que es el nombre hoy de la campaña que busca concientizar a las personas que siguen comprando remedios de todo tipo en mercados ilegales, en la calle, a temperaturas que nadie sabe cuáles son, no se sabe la procedencia, y lo único que puede hacer uno es intoxicarse o enfermarse más finalmente. Pamela Araya nos va a contar más detalles de esta campaña. ¿Cómo estás, Pame? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, una situación muy peligrosa. Más de 2 millones de dosis han sido cautadas entre enero y septiembre del año pasado, y lo cierto es que el primer lugar de incautación lo tiene el paracetamol, que de hecho es un medicamento que uno puede comprar en cualquier lugar y que no tiene un costo elevado. Pues bien, para profundizar en aquello estamos a esta hora con Jorge Cienfuegos. Él es el presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, Jorge, yo daba la introducción, pero esto es algo bastante grave que se viene acarreando hace bastante tiempo y es un peligro para las personas que compran medicamentos en la calle, ¿verdad? Por supuesto, para nosotros como colegio farmacéutico lo hemos planteado y creo que es importante como que la ciudadanía tenga claro. Nosotros siempre vemos el área sanitaria, pero esto también influye también en la seguridad pública. A la gente que le preocupan los asaltos, que eventualmente le hagan portonazos o cualquier otra cosa, cuando uno compra medicamentos en la calle está entregando recursos al narcotráfico y al tráfico de medicamentos, lo cual también implica que está financiando de una u otra manera a grupos organizados, y eso puede eventualmente repercutirle. O sea, no solamente el remedio es peor que la enfermedad desde el punto de vista sanitario, sino que estamos entregándole recursos a personas que después afectan a nuestras comunidades y pueden intoxicarnos. Nosotros teníamos una campaña, o seguimos teniendo la campaña No le compres al tóxico, que tiene la misma lógica. No le entregues recursos a personas que después te están haciendo daño. Sí, eso es bien importante. Está el tema de cómo estas bandas finalmente ganan importante dinero con estos medicamentos que son principalmente robados, o a veces con farmacias ilegales que también las proporcionan, pero está el efecto también inmediato, y me gustaría abordar eso con usted respecto del daño que me puede generar a la salud. O sea, si yo tomo un medicamento que está contraindicado y lo compro en la calle, puede estar falsificado, sí. O si yo me automedico me puedo hasta morir. Es relevante eso porque muchas veces, tal y como dice la campaña que se lanzó ayer, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Yo creo que nadie compra medicamentos porque quiere o porque en el fondo por deporte. Lo compran porque tienen una necesidad de salud. Y esa necesidad de salud una busca tratar de cumplirla con estos medicamentos que los compran afuera, los compran en la calle. Aunque el medicamento estuviera bueno, lo cual, tal y como dices, pueden ser falsificados, pueden estar malos, pueden estar en el fondo no en las condiciones óptimas, el medicamento puede hacerme igual daño. Porque yo que he hecho varias veces el ejercicio de ir a las ferias, a ver los distintos lugares donde se compran ilegalmente los medicamentos y hacer en el fondo el ejercicio de comprarlo o tratar de comprarlo, la información que te dan muchas veces es equivocada. E incluso hay disponibles medicamentos obviamente controlados, pero también medicamentos no controlados que pueden ser utilizados en secuestros, en violaciones. Eventualmente, tal como dices, puedo intoxicarme, puedo morir, puedo matar al que yo quiero. Yo darle un medicamento a un adulto mayor, a mi abuelita o a mi hijo, y que el medicamento no sea el adecuado, puedo estar matándolo sin querer. Y obviamente ese es el grave riesgo de utilizar los medicamentos sin saber o no tener la información correspondiente, y peor aún, darle un medicamento falsificado que no sabemos la procedencia. Hay un punto que hablan siempre que tiene que ver con la temperatura. Y una persona podría decir, estamos en invierno, lo compro en la calle, no hay problema, estamos mejor, no voy a comprar en verano. Acá no tiene que ver con que esté caluroso o haga frío, tiene que ver con una temperatura ideal que debe tener el medicamento. Tal cual, es importante que los medicamentos estén en temperaturas controladas, y no solamente en temperatura, sino que en humedad, y obviamente alejados de ciertas condiciones que pueden ser propensas para que crezcan bacterias y hongos, por ejemplo, que ocurre ese fenómeno. Entonces, cuando los medicamentos se venden en otros lugares, no podemos asegurar, obviamente, la temperatura, la humedad, cómo fueron transportados y de dónde provienen. Todo eso puede confabular finalmente a que el medicamento que estamos utilizando venga con alguna cosa extra, como por ejemplo una bacteria o un hongo, o directamente que se haya degradado. Y si se degrada, lo mejor que puede pasar, que en el fondo pensando mal, es que el medicamento no te haga efecto. Pero si el medicamento se degradó y da ahora una nueva molécula que te puede intoxicar, literalmente te estás tomando veneno. Y eso creo que es relevante que la gente lo sepa. Hay un punto importante que ya lo mencionabas, que es que a veces pasa que el medicamento está mucho más caro en la calle que en la farmacia, que está a media cuadra. Sin embargo, la persona finalmente lo compra en la vía pública. ¿A qué se debe eso? Si
el valor es mucho menor dentro de un local establecido. Hemos planteado varias veces eso. Primero quiero que todos tengamos claro esto. La gran parte de los chilenos estamos en FONASA y por ende nuestros medicamentos deberíamos adquirirlos de manera gratuita en nuestros centros asistenciales. Pero cuando vamos a comprar a las farmacias muchas veces se nos pide la receta. Hay personas que para evitarse la receta lo que hacen es acudir en el fondo a estos lugares y comprarlos de manera ilegal, porque así se ahorran la receta. Pero la receta, más que un cacho para la persona que nos está viendo, es una, en el fondo, herramienta que nos ayuda a utilizar bien el medicamento. Cuando uno va al médico y le da una receta, el médico está evaluando todo lo que tiene uno y entonces por eso también no estamos muy propensos a esta automedicación irresponsable. Mi hermana me dijo, la señora de la esquina me dijo, mi papá me dijo, eso muchas veces nos lleva a intoxicarnos y por lo mismo digo, uno puede intoxicar a personas que quiere. Yo creo que un papá que le dice a su hijo, tómate esto, o una señora amiga que te dice, mira, tómate esto porque a mí me hizo bien, no creo que quiera intoxicar a esa persona o quiera hacerle daño. Lo que está ocurriendo es que esa persona no tiene las competencias, no tiene los datos correspondientes para poder dar el mejor medicamento para esa persona. Y por eso son las recetas y por eso hay que respetarlas también. Bueno, Jorge, aquí está el listado de los medicamentos que tienen mayor número de incautaciones. El paracetamol, ya, ok, todo el mundo lo toma, un clásico, pero está, por ejemplo, en segundo lugar, la sopiclona. ¿Eso para qué es y qué problemas me puede traer a la salud si llego y lo consumo comprándolo? La sopiclona es un inductor del sueño, nos sirve en el fondo normalmente para favorecer que uno pueda dormir o quedarse dormido. Claramente esto yo lo he dicho en otras ocasiones, que hay medicamentos que cuando uno los toma perfecto, ningún problema, qué bueno, en el fondo porque yo quiero dormir. Pero si yo se lo traigo a un tercero, puedo utilizarlo, por ejemplo, para secuestros y violaciones. Por eso lo hemos dicho en otras ocasiones, la sopiclona puede ser utilizada de mala manera. Entonces creo que es bien importante que si nosotros revisamos el listado ya nos estamos alejando de los medicamentos de la ley 20.000, que son los medicamentos asociados al narcotráfico, obviamente que los carabineros y las fuerzas policiales son las que más ponen ojo. Pero es importante también tener en cuenta que hay medicamentos ahí que son igualmente peligrosos por un poco lo que estamos comentando y también por razones que son más de salud. Por ejemplo, hay antibióticos y los antibióticos cuando los utilizo mal creo resistencia antimicrobiana. Y esa resistencia antimicrobiana lo que hace es que tengo bacterias más fuertes que me cuesta matarlas y obviamente al costarme matarlas puedo estar poniendo en riesgo a adultos mayores, a niños y obviamente eso implica mayor mortalidad. Estoy matando gente al utilizarlos mal. Sí, de hecho la amoxicilina está en el lugar número 8 de esta lista de los medicamentos que han sido incautados. Hablaba Jorge de un punto importante que tiene que ver con los medicamentos de la ley 20.000, que son los ansiolíticos, los antidepresivos, los antipsicóticos. Bueno, estos han bajado de la lista. ¿A qué responderá? Porque mucha gente compraba efectivamente este tipo de medicamentos en la calle y se automedicaba con ellos. Me gustaría pensar que es porque ya no están vendiéndose en la calle. Pero lo que uno tiende a pensar más es que en el fondo el comercio ilegal y en el fondo este narcotráfico está siendo más cuidadoso en tener los medicamentos disponibles. Y eso creo que también nos tiene que llevar a tener cuidado porque obviamente, y por eso es coordinación entre los distintos actores, entre las policías, entre la Cámara de Comercio, entre el Colegio Farmacéutico, Colegio Médico, etcétera, etcétera, porque finalmente todos los actores tenemos que tener claro cómo avanzar en conjunto. Por eso el otro es crimen organizado. Si el crimen está organizado y nosotros, los no criminales, vamos a decirlo así, no estamos organizados, las instituciones no están organizadas, ahí entra y queda el espacio para, en el fondo, este narcotráfico y esta mala praxis, y no solamente para el punto de vista de intoxicar a la gente, sino que desde ahí están ganando dinero, recursos para utilizarlo en otras cosas, que es un poco lo que les comentaba al principio. Muy bien, Jorge Cienfuegos, presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias con usted, que estén muy bien. Chao, chao. Bien, ahí entonces escuchábamos todo este análisis respecto de los problemas que puede traer comprar medicamentos en la calle, pero ojo que también el punto de automedicarse, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Es esta campaña que se está reflotando cada vez que se puede, porque es muy importante eso, que la gente no compre medicamentos, porque además el peligro puede ser muy grande. Sí, el peligro de intoxicación, de la procedencia, al final, como dice la campaña, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Gracias, Pamela, por este reporte, también al entrevistado por darnos estos datos que nos ayudan, ojalá, a generar conciencia en torno a este tema. Que estén bien.